Sí, profe. Genial, gracias. Bueno, arrancamos. La idea, ¿cuál es ahora? En esta primera parte lo que queremos ver es tratar de empezar a entender qué es medir y cómo comunicar el resultado de una medición. Entonces, para eso, primero vamos a definir algunas magnitudes, algunas unidades, cosas que medimos y cómo las comunicamos. ¿Bien? Seguramente han utilizado distintas herramientas de medición, han medido longitudes con una regla, han medido ángulos en el colegio, han medido la temperatura en la pandemia, hasta en el supermercado. Entonces, nociones de magnitudes a medir tienen. Ejemplos muchísimos, ¿bien? Lo importante es saber cómo comunicar el resultado de una medición. El resultado de una medición no es solo un numerito que nos arrojó algún instrumento de medición, ¿sí? Por ejemplo, el numerito que nos tiró el termómetro del supermercado cuando quisimos entrar. Nosotros, si bien ahí hay un numerito, nosotros sabemos que eso significa alguna temperatura corporal medida, en nuestro caso, que estamos cotidianamente usando la temperatura en grados centígrados, Celsius, sabemos, cuando nosotros leemos 37 o 34,5, según qué tan bien o mal funcione el termómetro, sabemos que nos están hablando en determinada unidad, en grados centígrados, ¿bien? El numerito solo no tiene sentido. Si yo no especifico además la unidad en la cual estoy expresando esa medición. Si ustedes hacen esa misma experiencia en Estados Unidos, entran y les miden la temperatura en Estados Unidos, seguramente ustedes van a ver que la temperatura corporal que tienen les arroja un número que no tiene nada que ver con lo que ustedes están acostumbrados. Simplemente, no porque ustedes cambiaron su temperatura, sino porque en Estados Unidos otra es la convención de cómo expresan las unidades de temperatura. ¿Está bien? Ellos no usan los grados centígrados de manera cotidiana y entonces cuando van al supermercado y les leen la temperatura, el numerito que les tiran es otro, está en Fahrenheit. ¿Sí? Por eso es tan importante que cuando uno comunica una medición, hable también de las unidades. Explique qué midió, qué número obtuvo y en qué unidades está expresando ese resultado. Entonces, primera cosa que no tienen que olvidarse nunca jamás cuando expresen un resultado son las unidades. Un resultado que sea un numerito suelto, sin unidades, está mal. Por más que el numerito era el que ustedes tenían que calcular multiplicando, dividiendo, restando, sumando, si no tiene unidades, ese resultado no tiene sentido como un resultado, como el contarle a alguien qué resultado obtuvieron como para determinada medición. ¿Bien? ¿Qué son las unidades? Son convenciones por completo establecidas porque se le dio la gana a alguien, nos pusimos de acuerdo cómo íbamos a llamar a determinada longitud, a determinada temperatura, a determinado valor de cosas, de volúmenes, de densidades, de masas, les ponemos nombre y ponemos una convención de cuánto significa decir eso. ¿Qué es un kilo? ¿Qué es un metro? ¿Qué es un grado? Son convenciones que nos pusimos de acuerdo en qué significaban para poder comunicar resultados. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos un sistema de mediciones que se llama el Sistema Internacional, con el cual en distintos lugares del mundo sabemos qué significa cuando alguien habla de 1 kilo. ¿Sí?
Además de esa unidad estándar del sistema internacional, también tenemos definidas múltiplos y submúltiplos de esas unidades, del kilo, submúltiplos, por ejemplo, el gramo. Un gramo es una unidad también de masa, pero que representa algo mucho más chiquito que un kilo. ¿Cuánto más chiquito? 1000 veces más chiquito. Cuando yo junto 1000 unidades de esto que le llamo gramo, llego a tener 1 kilogramo. ¿Bien? Entonces, tenemos unidades, las estándar del sistema internacional, y tenemos además múltiplos y submúltiplos de esas unidades. Acá presentamos ejemplos de decir, cuando yo tengo 1 kilogramo en masa, se pueden expresar como 1000 gramos, el numerito que representa la relación que hay entre esta unidad que llamo gramo y esta otra unidad que estoy llamando que es 1 kilo. Además tenemos una notación científica. Esto, ¿qué significa? Este 10 a la 3. Estas unidades múltiplos y submúltiplos a veces son mucho más chiquitas o mucho más grandes que la unidad estándar, que el kilogramo, por ejemplo. Entonces, cuando uno quiere empezar a expresar esas unidades, los que trabajan en electrónica, por ejemplo, habrán escuchado alguna vez los picofaradios. ¿Qué es un picofaradio? Bueno, la unidad estándar es un faradio y un picofaradio es algo que es un 0,0000, es un 10 a la menos 12. ¿Qué significa? Es dividir esa unidad faradio en muchísimas partes mucho más chiquititas, y a ver si puedo pasar de página acá. Pico, cuando ustedes vean este simbolito, este prefijo de pico, por ejemplo, frente a la unidad faradio, un picofaradio va a ser 0,369, 12 lugares corrida la coma respecto del faradio. ¿Bien? Por eso es que se llama picofaradio, y la forma mucho más compacta de expresar esto es decir 10 a la menos 12. ¿Bien? Cuando ustedes hablan de la relación entre el kilogramo y el gramo, que es un 1000, uno lo pone como un 1000 o lo pone como un 10 a la 3. ¿Bien? 10 a la 3 significa 3 ceros después del 1. 10 por 10 por 10, 10 al cubo. Cuando las unidades son hasta ahí, bueno, poner el 1000 o el 10 a la 3 es lo mismo. Pero cuando hablamos de este rango de valores, escribir esto es muy engorroso y perdemos de vista de lo que estamos hablando. Es mucho más compacto y claro escribir esto 10 a la menos 12. A esto le llamamos notación científica, y es la forma de expresar estos múltiplos o submúltiplos de manera mucho más compacta. ¿Qué tenemos? El nano, que también lo habrán escuchado con la nanotecnología. ¿Por qué hablamos de nanotecnología? Porque son situaciones donde uno trabaja con cosas que respecto del metro, que es la unidad estándar, tienen 10 a la menos 9 en relación al metro. ¿Bien? El micro, 10 a la menos 6, es dividir algo en 1.000.000 de partecitas. El milímetro o el centímetro son cosas cotidianas que conocen bien, dividir el metro en 1000 partes o en 100 partes, ¿sí? Esos son submúltiplos. Los múltiplos, los valores más grandes, como el kilo, que es multiplicar por 1000 a la unidad gramo, mega o giga o tera, todas estas cosas hoy en día las conocen muy bien por la computación. Hecto, esta H, es 100. A esto seguramente lo han escuchado si escucharon la presión atmosférica en la radio,
que se las expresan en hectopascales. ¿Qué es un hectopascal? Bueno, la unidad estándar de la presión atmosférica con la que tenemos la convención es un pascal. ¿Bien? Y hecto, cuando ustedes escuchan hectopascal, quiere decir que el numerito que les están diciendo tienen que multiplicarlo por 100 para entender cuántos pascales son. Un hectopascal es 10 a las 2, es 100 pascales. ¿Se entiende hasta acá? ¿Preguntas de estas convenciones? ¿Vamos bien? Acá tengo algo. Bien, genial. Bueno, sigamos entonces. Cuando nosotros tenemos el sistema internacional que les decía, tenemos magnitudes y convenciones de cuál es la unidad con la cual expresamos los resultados. Magnitudes, por ejemplo, de áreas, una superficie. Esa magnitud, el estándar, es el metro cuadrado. Y el simbolito es este, metro con el 2 arriba, significa metros cuadrados. ¿Qué es un metro cuadrado? Bueno, es una superficie equivalente a un cuadrado de 1 metro por 1 metro de lado. Esa superficie de 1 metro por 1 metro, un cuadradito, es 1 metro cuadrado. Y cuando ustedes tienen la superficie de alguna cosa, de una pileta, por ejemplo, quieren ver qué superficie tiene arriba, y bueno, se fijan en comparar con cuántos de esos metros cuadrados entran para cubrir esa superficie. Unidades de volumen. El volumen, una capacidad, cotidianamente, si ustedes compran una gaseosa, lo hablan en litros, hablan del litro, 1,5 litros, ¿bien? Las unidades estándar en el sistema internacional para medir volúmenes no son el litro, es el metro cúbico. ¿Qué es un metro cúbico? Un cubo que contiene ahí el volumen, por ejemplo, imaginen un cubo que tiene 1 metro para cada uno de los lados, es decir, en X, en Y, en Z. Es una superficie de 1 metro cuadrado con una altura, una profundidad de 1 metro. Ahí armaron un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Eso es un metro cúbico. Si ustedes llenan ese cubo de agua, tienen 1 metro cúbico de agua. ¿Bien? El volumen es capacidad y el estándar en el sistema internacional es el metro cúbico. Bueno, como eso tenemos para las presiones los pascales, para las fuerzas los newtons, para el trabajo el joule. Ya vamos a usar todas estas magnitudes a medida que avancemos en la materia. Entonces, cada una de ellas tienen un simbolito que significa este estándar con el cual comunicamos los resultados. Es importante que ustedes pongan estas unidades al lado de los números con los cuales expresan resultados, para saber de qué estamos hablando. ¿Cómo convertimos de una unidad a otra? Por ejemplo, si yo tengo algo expresado en kilos y lo quiero expresar en gramos, o tengo algo expresado en minutos y lo quiero expresar en segundos. Bueno, para hacer esa conversión, lo que tenemos que hacer es saber cuál es la relación entre esas dos unidades. Es decir, yo tengo que saber cuánto es 1 kilo y cuánto es 1 gramo, es decir, cuál es la relación que hay entre ellos para poder convertir cuántos gramos son 2,7 kilos. ¿Está bien? Acá tenemos un ejemplo. ¿Cómo paso de minutos a segundos? Y bueno, sabiendo que 1 minuto son 60 segundos, esa es una información que tengo que saber de las relaciones que hay entre esas unidades, la convención. Y ahora, ¿cuántos segundos van a estar representando a 3 minutos? Bueno, ahí ni más ni menos lo que tengo que hacer es una regla de 3. Es decir, bueno, esto va a representar
Si en cada minuto tengo 60 segundos, en 3 minutos voy a tener 3 minutos por 60 segundos que tiene cada uno de esos minutos. Y entonces, ustedes ven que el resultado les va a dar un 180. ¿180 qué? Y 180 segundos, ¿está bien? Si un minuto tenía 60 segundos, 3 minutos tienen 180 segundos. Fíjense cómo esta unidad, en la regla de 3, se les simplificó el minuto y les quedó segundos. 3 por 60, 180. Minutos por segundos dividido minutos, quedaron los segundos correspondientes. Esa regla de 3 es la que hacen siempre que quieran convertir cualquier unidad. Ahora, a veces las unidades no son simples. El resultado que yo tengo no es de una sola unidad, sino, por ejemplo, tengo mezclas de unidades cuando yo quiero medir velocidades o densidades, que yo tengo metros por segundo. Una velocidad se mide en metros dividido segundos. Una densidad de un material se mide en kilos que tiene por cada metro cúbico. ¿Qué estoy diciendo acá en una densidad? Una densidad, por ejemplo, imaginen una botella de gaseosa de 1 litro. Cuando ustedes a esa botella la llenan con agua, ese litro de agua que tienen, cuando ustedes miran la masa, van a ver que tiene 1 kilo. 1 litro de agua tiene 1 kilo, 1 kilogramo. Bueno, la densidad de esa sustancia del agua es 1 kilo por cada litro. ¿Está bien? 1 litro, recuerden que es 1 decímetro cúbico. Es una unidad mucho más chiquita que el metro cúbico. ¿Está bien? Son 10 a la menos 3 metros cúbicos. La densidad del agua tiene 1 kilo por cada litro, o por cada decímetro cúbico. Ahora, si yo esa misma botella de 1 litro, en lugar de llenarla de agua, la lleno de mercurio, ¿qué es el mercurio? Es un metal que en condiciones normales de presión y temperatura de la vida diaria acá en el mundo, en el planeta Tierra, ese metal es líquido. Ese metal, el mercurio, que es lo que tienen los termómetros tradicionales del capilar lleno con ese líquido plateado, bueno, eso es mercurio. Ese líquido, si yo lo lleno 1 litro de mercurio, eso no va a pesar 1 kilo como si fuera agua. Eso va a pesar 13,5 kilos. ¿Bien? El mercurio tiene una densidad mucho más alta que la del agua. Por cada litro de mercurio, yo no tengo 1 kilogramo masa de esa materia, sino que tengo 13,5. ¿Sí? A eso le llamamos la densidad. ¿Cuánta masa hay por cada unidad de volumen que miremos? Cuando nosotros queremos cambiar de una unidad a otra, en estos ejemplos de metros por cada segundo, o kilo por cada metro cúbico, o por cada litro, tenemos que tener en cuenta cada una de esas unidades que están participando. Por ejemplo, acá tenemos de una velocidad de 56 metros por segundo, ¿sí? Por cada segundo que pasa, este objeto que se mueve con esta velocidad recorre 56 metros por cada segundo que transcurre. ¿Qué representa esta velocidad? En la velocidad que estamos acostumbrados a pensar cuando vamos en el auto, que medimos todo en kilómetros por hora. Voy a 40 kilómetros por hora, voy en la autopista, voy a 100 kilómetros por hora. ¿Cuánto es estos 56 metros por segundo en esta otra unidad que me es más familiar, más entendible, de kilómetros por hora? ¿Cómo convierto una cosa a la otra? Bueno, voy a tener que saber cuál es la relación que hay entre el metro y el kilómetro y cuál es la relación que hay entre los segundos y la hora, para poder convertir ambas unidades y ver a qué equivalen estos 56. ¿Bien?
Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Bueno, que en cada minuto hay 60 segundos y que en cada hora hay 60 minutos. Entonces, en una hora sabemos que tenemos 3.600 segundos. Bien, ahora, en un segundo, ¿cuántas horas hay? Bueno, en un segundo hago la regla de 3, equivale a 1 dividido 3.600 de hora. Ahora, un metro, con respecto al kilómetro, sabemos que hay un 1000 de por medio. El kilómetro son 1000 metros. Un metro es el kilómetro dividido 1000. ¿Bien? El metro es una unidad 1000 veces más chiquita que el kilómetro. Es el kilómetro dividido 1000 partecitas. Entonces, los 56 metros por segundo que teníamos, ¿qué vamos a hacer para encontrar cuál es el resultado medido en kilómetros por hora? Pongo el 56. Escribo el metro, pero ahora me interesa pensarlo en kilómetros. Bueno, ¿a qué equivale un metro? Al kilómetro dividido 1000 partes. El segundo, ¿a qué equivale el segundo? Recién dijimos que el segundo equivalía a la hora dividida en 3.600 partecitas. Entonces acá donde antes decía segundo, pongo la hora dividido 3.600. ¿Bien? Y entonces, todos estos numeritos, hago la cuenta, me da este número, 201,6, y ahora me quedo en kilómetros por hora. Kilómetros por hora. Es decir, este móvil que se movía 56 metros por cada segundo, cuando lo quiero expresar en la unidad más intuitiva que nos dice qué tan rápido se está moviendo, son 200 kilómetros por hora. ¿Bien? Respecto de esto, sepan que siempre, si las unidades son así, compuestas de mezclas de otras unidades, simplemente tienen que pensar cuál es la relación de cada una de ellas respecto de la nueva expresión que están buscando. Los metros se pueden convertir a kilómetros con alguna escala de equivalencia entre uno y otros, entre este caso es un 1000. Los segundos se pueden convertir a horas, en este caso con el 3.600 de por medio, y después es simplemente hacer la cuenta, expresar una unidad en función de la otra, de cuánto representa respecto de la otra, y después hacer la cuenta de los numeritos, y obtienen el cambio de unidades. En esto muchas veces meten la pata, si bien es algo tan simple como hacer una regla de 3 que conocen desde la primaria, pero digo, organícense y piénsenlo simplemente como expresar una unidad en función de la otra, sabiendo cuál es la relación. Si por supuesto yo tengo que convertir los metros a yardas y no sé qué representa una yarda, y bueno, entonces no voy a poder hacer ese cambio de unidades hasta tanto no me avisen cuál es la convención de qué significa una yarda, ¿de acuerdo? Pero si yo sé cuál es la equivalencia entre una unidad y la otra, convertir una medición al otro sistema de unidades es muy simple. Simplemente hacer la cuenta de cuánto representa una cosa respecto de la otra. ¿Preguntas hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno. Acá. Todo ok. Genial. Si tienen preguntas que hacer, me es más fácil enterarme que están preguntando algo cuando hablan. ¿Por qué? Porque yo acá cuando les estoy compartiendo pantalla, no me muestra todo lo que los chats que hacen y demás, porque además estoy acá atenta a ver si hay alguien logueándose tarde para poder admitirlo, entonces no me entero de que me escribieron algo en el chat. Si no les contesto, avísenme que tenían alguna consulta. Bueno, ahora,
Imaginen que nosotros ya tenemos una medición que son algún valor, por ejemplo, medimos con una regla alguna distancia y decimos, bueno, me da más o menos 3 centímetros, o 3 metros, o 3 kilómetros, lo que sea que esté midiendo. Cuando uno mide, siempre tiene que, asociada a esa medición, una incerteza, un decir, bueno, sí, más o menos hasta acá veo, pero puede ser un poquito más o puede ser un poquito menos. A eso le llamamos asociarle a cada medición un error. Es decir, ¿qué tan seguros estamos de que el resultado es el que estamos diciendo? Si, por ejemplo, yo tengo un valor X que digo que son 3 milímetros, medí con una escala, con una regla milimetrada, alguna longitud, y me da que son 3 milímetros, bueno, 3 milímetros. ¿Hasta qué tanto me los garantizas a esos 3 milímetros? Si yo tengo una regla que solo tiene marcado los milímetros, y es la escala más chiquitita que está marcada en esa regla, y cuando yo mido esto, está cerquita de la rayita de decir 3 milímetros, pero yo no tengo marcas más chiquititas para saber ahí cuántas décimas o centésimas de milímetros está ocupando esto que estoy midiendo. Y bueno, lo que tengo que hacer es expresar la medición con alguna certeza de hasta dónde la garantizo, o con algún error asociado, una incerteza. Por ejemplo, en esta medición, este más menos 1 que está al lado, le está asociando a este 3 una incerteza que me dice, bueno, esta medición me dicen que el valor más probable de lo que midieron es de 3 milímetros. Pero este más menos 1 me dicen que puede que valga 1 milímetro más o 1 milímetro menos que esto que yo estoy diciendo acá, que era 3. En definitiva, el resultado de esta medición me dice que el valor de X, el valor más probable es 3, pero puede pertenecer a cualquier resultado que está entre 2 y el 4. ¿Por qué? Porque 3 menos 1, borde inferior 2, o 3 más 1, borde superior 4. Entre 2 y 4 milímetros es lo que estoy diciendo de cuál es el resultado de esta medición. ¿Bien? Si por el contrario, esta incerteza, este errorcito que yo le pongo acá, en lugar de valer 1, yo dijera que vale 0,01 milímetro, lo medí con otro instrumento diferente, que no tiene la regla con los milímetros y nada más, sino, por ejemplo, con un micrómetro, ¿sí? Yo puedo tener subdivisiones de ese milímetro y ver y comparar con otra cosa que tiene escalas más pequeñas que el milímetro y decir que el resultado de la medición fue de 3 milímetros, pero más o menos 0,01 milímetro. Cuando ustedes expresan el resultado con esta nueva incerteza, es una información muy diferente a aquella. ¿Está bien? Si bien el resultado de que yo medí 3, es lo más probable es que valga 3, en este nuevo error, yo ahora estoy diciendo que desde el 3, las desviaciones que espero, un poquito más, un poquito menos, me lleven a que el valor que medí esté entre 2,99 hasta 3,01. No entre 2 y 4 milímetros. ¿Bien? ¿Se entiende la diferencia de la importancia de asignarle un error y decir, yo te lo garantizo con este error o con aquel otro? El resultado no es el mismo. Por más que el número más probable sea 3, esta respuesta es claramente diferente de aquella, en que acá yo le estoy a lo sumo errando. Acá, en la segunda cifra después de la coma, y me voy a mover de 2,99 hasta 3,01,
Mientras que allá tengo todo un rango de moverme desde los 2 milímetros hasta los 4 milímetros. Esta incerteza, esta incertidumbre que le estoy asociando a mi medición, lo llamamos el error absoluto, ¿sí? Y lo representamos muchas veces, van a ver, con esta delta mayúscula, esta letra griega, este triangulito, una delta. Delta X va a representar el error asociado a la medición de X. Error absoluto le llamamos a delta X, es 0,01 milímetro en este ejemplo, ¿sí? Este error absoluto tiene unidades también, ¿sí? Porque no es lo mismo que yo diga que el error es de 0,01 milímetros a que diga que es de 0,01 metro, porque decir 0,01 metro quiere decir que le estoy errando por 1 centímetro y no por 1/10 de milímetro. Bien, entonces el error absoluto tiene unidades, las mismas unidades que la magnitud que estoy midiendo. Si estoy midiendo X en milímetros, más o menos tantos milímetros, ¿sí? Es una incerteza y tiene también las unidades que corresponden. Ese es el error absoluto. Se representa con esta delta asociada a X, si X es lo que estoy midiendo. Le llamamos error relativo ¿a qué? Error relativo es qué tan importante es el error respecto de la magnitud que estoy midiendo. Es decir, cuántas fracciones de esta magnitud representa mi error. Si yo tengo este error de 1 en 3, el error relativo, que se define como el error delta X dividido la magnitud medida X, sería 1/3. Quiere decir, yo te doy el resultado que es 3, pero mi incerteza es de 1/3 en este 3, es decir, 3 más 1/3 o 3 menos 1/3, ¿sí? El error relativo es el cociente que representa esto, qué fracción de la magnitud medida es mi error. Muy diferente es decir este 0,01 en el X, en 3, porque en ese caso 0,01 en 3 es muy distinto de decir un error de 1/3. Bien, este error relativo tiene una información que me habla de fracciones de la magnitud que estoy midiendo. Cuanto más grande sea el error relativo, un error relativo de 1 me diría que tengo 100% de error, es decir, yo mido 3, pero puede ser 3 más o 3 menos, puedo de 0 hasta 6. Bien, el error relativo habla de eso, de fracciones del error respecto de la magnitud medida. Error porcentual es exactamente eso mismo que acabamos de ver, simplemente que multiplicado por 100 para expresarlo en porcientos. Si el error relativo me da de 1/2, 1 en 2, 0,5, el error porcentual me da del 50%, al momento en que lo multiplique por 100 me queda eso, 50%. ¿Está bien? Pero conceptualmente representan lo mismo. Fíjense que el error relativo porcentual, como es un cociente de dos magnitudes que se miden en la misma unidad, las unidades se simplifican y es simplemente una fracción, un numerito. No tiene unidades el error relativo, como sí tiene el error absoluto. Lo tengo que dar con unidades. Empezamos a expresar resultados. Decimos entonces que cuando expresamos un resultado, tenemos que decir qué estamos midiendo, en qué unidades y con qué error, hasta dónde lo estamos garantizando. Muchas veces uno expresa ese resultado diciendo, bueno, me fui de viaje, hice 137 kilómetros. Y no da el error. 137 kilómetros más o menos ¿cuánto? ¿En cuántos kilómetros le estás errando? ¿Bien? Cuando uno entrega un resultado sin aclarar el error, se sobreentiende que lo que me están diciendo es que el error está
en la última cifra significativa. En este caso, la última cifra que me da información respecto de esta medición es este 7, ¿está bien? Entonces, cuando el error no me lo dan escrito de forma explícita, uno sobreentiende que el error está modificando este último dígito que tenía información, 137 kilómetros, y bueno, si fue capaz de decirme 7 kilómetros, será 1 kilómetro más, 1 kilómetro menos. Pero si fuera que desconfía en 10 kilómetros de más o 10 kilómetros de menos, no me hubiera dicho 137, me hubiera dicho 130 o 140. ¿Sí? Entonces, las cifras que tienen información en un resultado es lo que llamamos cifras significativas, ¿sí? Es las cifras que me hablan de verdadera información obtenida en esa medición. Cuando a mí me dan un 137 kilómetros, acá tengo el 1, el 3 y el 7, que me dan información de esta longitud que medí, y entonces decimos que esta medición tiene 3 cifras significativas. El 1, el 3, el 7, 137 kilómetros. No importa qué unidad sea, si yo mido algo en milímetros, como este 2,91, en esta medición también tengo 3 cifras significativas, aunque el 2,91 milímetros sea una medición muchísimo más pequeña que los 137 kilómetros del viaje. ¿Está bien? Estos son 2,91 milímetros. Pero también en esta medición hay 3 cifras significativas, el 2, el 9 y el 1. Y como no me expresaron explícitamente cuál es el error ahí, yo sobreentiendo que acá el error me está modificando las chances de este 1 de valer un poquito más o un poquito menos. ¿Bien? Lo sobreentiendo en la última cifra significativa. Ahora, cuando a mí me dan este resultado, 0,0543 metros, ¿cuántas cifras me están dando información? ¿Cuántas cifras significativas tengo acá en este número? No es cuestión de contar los números que tengo, como teníamos recién, 137, 1, 2, 3 numeritos, 3 cifras significativas. No. ¿Por qué? Porque estos ceros a la izquierda, bien llamados 0 a la izquierda, no sirven, no son información, no son cifras significativas. Las cifras que me están dando información sobre la medición son este 5, el 4 y el 3. Estos ceros a la izquierda que puse, 0,0543 metros, simplemente son ceros que tuve que meter porque yo expresé esta medición en metros y esta unidad metros le quedaba grande a lo que estoy midiendo, porque en realidad yo estoy midiendo con una regla algo que tiene un tamaño de 5 centímetros, 43. ¿Bien? Si ustedes expresan eso en centímetros, ven, el 5,43 centímetros es lo que medí, y los ceros, que acá estaban a la izquierda, simplemente para hacer referencia a que respecto de la unidad metro, lo que estoy midiendo, el metro es muy grande, ¿está bien? Y necesito el cambio de escala, el 10 a la menos lo que corresponda para que caiga en esa unidad, pero no son cifras significativas. Las cifras significativas acá son el 5, el 4 y el 3. Así que esta medición también tiene 3 cifras significativas. Los ceros a la izquierda no son información de cifras significativas. ¿Bien? No son significativos. Veamos este otro ejemplo. Ceros, pero ya no a la izquierda, ceros a la derecha. 64.000. En este 64.000 yo tengo distintas opciones. Las cifras significativas pueden ser 2, 3, 4. ¿Depende de qué? Depende del error que tenga esta medición. Si esta medición me dicen 64.000 más menos 1, lo que sea, kilómetros, kilos o lo que sea,
Si es un más menos 1, lo que me están diciendo a mí es que yo medí el 6, medí el 4, medí estos ceros, y que tengo la desconfianza de que si este 0 es 0, o es un poquito más o un poquito menos, pero el error está acá. Quiere decir que yo medí todas estas cifras, entonces todas ellas son cifras significativas. Yo acá tengo 5 cifras significativas, el 6, el 4 y los 3 ceros, porque esos 3 ceros los medí. ¿Bien? Mientras que, si mi resultado es el mismo 64.000, pero con un error que me dice más o menos 1.000 metros o lo que sea, este error me está diciendo, fíjense, el 1.000 me dice que yo acá, este 4.000, puede que sea 5.000 o puede que sea un 3.000. Acá en el 4 está el error, y acá en el 4 yo ya medí el 6, medí el 4 como más probable, pero este 4 no estoy convencido de que sea 4, tal vez es 1.000 más o 1.000 menos. Eso me dice acá, en este más menos 1.000. Por lo tanto, estos ceros de atrás ni los medí. Si ya no sé cuánto vale el 4, si vale 3, 4 o 5, mucho menos puedo saber cuánto vale lo que viene atrás. Bien, en este caso, las cifras significativas son solo 2. Yo medí ese 6 y medí ese 4. Tengo 2 cifras significativas con un error que me perturba ahí, en el 4, que no estoy seguro de que ese 4 sea realmente un 4. Las cifras que me están dando información en este caso son 2, el 6 y el 4, y nadie más. ¿Se entiende entonces la diferencia de cifras significativas, ceros a la derecha, ceros a la izquierda? ¿Tienen preguntas? Me cortó el internet cuando estaba explicando el error relativo, perdón. Relativo, la página esta. Sí, se me cortó justo en esos dos últimos ejemplos. Sí, me los puede Ahí, explicar. el error relativo, decimos, es un error que es una división. Es cuánta fracción representa el error respecto de tu medición. ¿Bien? En este ejemplo del 001 es esto dividido el 3 que yo medí, 0,01 dividido 3, ¿bien? Que sería un 0,003333 periódico. Si el error, en cambio, en lugar de ser este, fuera este 1, el error sería de 1/3, 0,33, no 0,0033. ¿Bien? El error relativo es un concepto que nos habla de la relación entre el error y la magnitud que estoy midiendo. ¿Qué tan importante es ese error respecto de la magnitud? Bueno, vamos con la cifra significativa acá en el 0,42. Fíjense este 0,4200 más menos 0,0001. Este 1, ¿a quién le está modificando? Después de la coma, el cuarto lugar. Después de la coma, el cuarto lugar es este último 0 que tengo escrito ahí. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy garantizando que medí el 4, el 2 y estos 2 ceros. Y en este último 0 tengo un poco de duda de si es un poquito más o un poquito menos. Pero entonces acá estoy garantizando estas 4 cifras significativas medidas. ¿Por qué el 0 de adelante no? Porque es el 0 a la izquierda. Es un 0 que solamente tiene que ver con la relación de unidades en la cual estoy expresando el resultado. ¿Bien? Ahora, este número 0,4200, matemáticamente, si ustedes le dan ese número a un matemático ¿qué va a hacer? Escribir 0,42. Porque el número 0,42 es exactamente el mismo número que 0,4200. ¿Bien? Es el mismo. Acá, este 0,42 tiene infinitos ceros que vienen atrás. ¿Está bien? Un matemático, este número y aquel son exactamente el mismo. Pero para nosotros, que queremos expresar el resultado de una medición, son cosas completamente diferentes. Porque este 0,42
me dice, yo medí el 4, medí el 2, y de ahí en adelante no tengo la menor idea de qué pasó. Hasta acá te puedo garantizar. Mientras que acá te estoy diciendo, medí el 4, medí el 2, medí la décima de ese 2 y me dio un 0, medí la centésima de ese 2 y me dio otro 0, y te estoy garantizando que mi error me va a modificar por acá al fondo, pero no al 2. ¿Bien? Matemáticamente, este 0,42 y aquel son el mismo número. Pero para nosotros, que estamos midiendo cosas, no tienen nada que ver una con la otra. Es muy importante que ustedes, cuando expresen el resultado de una medición, sepan cómo se expresa. ¿Cómo se expresa? Se expresa el número, que es el resultado de la medición, el más probable, al que ustedes le confían y le apuestan de cuánto vale eso. Al lado se escribe el error que le están asignando, con el más menos tanto. ¿Cuál es el error? El número. Después se expresan las unidades en las cuales estamos midiendo eso. ¿Bien? Pero además hay otro detalle. ¿El detalle cuál es? ¿Qué tantas decimales y qué tanta información, qué tantas cifras significativas le escribo yo a mi resultado? Está determinado por cuánto vale el error. Si yo tengo una medición, hice una cuenta, un cálculo y el resultado me da esto, la calculadora, después de hacer las cuentas que yo tenía que hacer con las mediciones que hice, me da 0,42, 31, 52, 7. Y el error dice esto. Yo no puedo entregar un informe con este resultado. Ese resultado está mal escrito. ¿Por qué? Los errores se expresan con una cifra significativa, a lo sumo 2 en algunos ámbitos. En química se suelen usar dos cifras para el error. En general es con una cifra significativa. Es decir, si este error me dice, yo en esta posición, después de la coma, el segundo lugar, ya no estoy seguro, tengo un error, que no sé si este número va a valer un 2 o más grande o más chico, ¿qué voy a hablar de la milésima? Después, si ya no sé cuánto vale el 2, ¿qué voy a estar hablando del 3? ¿Está bien? Entonces, convenciones generales, ¿qué son? El error tiene una cifra significativa. Entonces, el error se corta, se redondea a una cifra significativa, y la medición que estoy expresando asociada a ese error está determinada, cuántas cifras le escribo, por cuánto vale ese error. Entonces, acá, ¿qué voy a decir yo de mi error? Y bueno, lo voy a decir, vale 0,01 o 2, si quieren exagerar, y estar seguros de estar incorporando todo posible error, como este 2, después me va a modificar este 1, yo en realidad sumaría o restaría 12 en lugar de sumar o restar 10 en esta posición. Bueno, entonces, en general lo que se hace es redondear esto, poner un 1. Los químicos lo que hacen es dejar las dos cifras, el 12. Alguna otra convención puede ser, no, bueno, el error lo redondeo siempre para arriba. Esto va a ser un 0,02, no un 0,01. Una vez que redondeamos el error a una cifra significativa, ahora nos fijamos. Yo voy a decir 0,01. ¿Por qué redondeé para abajo? Porque esto es de 5 para abajo, redondeo al más cercano, que sería el 1, de 5 para arriba, redondeo al 2, que sería el más cercano, 0,02. Si acá dijera en lugar de 12, 18, yo acá hubiera redondeado esto a 0,02. ¿Bien? Ahora, este 0, 42, 31, 52, 7 no puede quedar escrito así, más menos 0,01. Lo tengo que expresar de manera que quede
hasta la cifra significativa que este error me está expresando. El segundo lugar después de la coma y nada más. Todo lo que viene atrás no tengo idea cuánto vale, si yo ya después del segundo lugar después de la coma no estoy seguro de cuánto medí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Decir, bueno, segundo lugar después de la coma es este 2. 0,42, redondeo ahí, 0,42 más menos 0,01. ¿Bien? ¿Por qué redondeé el 42? Porque acá hay un 3. Entonces, si lo que hay después del número que voy a guardar, este 2, en este ejemplo hay un 3. Bueno, si yo tengo después de ese número un 0, un 1, un 2, un 3 o un 4, redondeo para abajo, porque es el más cercano. Si yo tengo un 5, 6, 7, 8, 9, redondeo para arriba. ¿Bien? Si acá en lugar de un 3 hubiera venido un 7, yo acá hubiera redondeado el resultado a 0,43. Entonces, un resultado de una medición es, tengo la medición y tengo el error. Expreso correctamente el error a una cifra significativa, me fijo cuál es la cifra que se ve modificada por este error en la medición original, redondeo este valor a esa cantidad de cifras significativas, a ese punto, después de la coma, el segundo lugar es el que está siendo modificado por este error. Bueno, hasta ahí lo puedo dar. Ahí redondeo mi resultado y así expreso mi resultado. Con el 0,42 más menos su error. ¿Bien? Y paréntesis, las unidades que correspondan. Si son metros, si son kilos, si son litros o si son la que sea que esté midiendo en esa situación en particular. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. ¿Cómo propagamos errores ahora? Yo ahora medí una cosa y ahora con esas mediciones, por ejemplo, puedo querer calcular otras magnitudes. Entonces, con esas mediciones que yo ya obtuve, un número con su unidad y con su error, yo puedo querer hacer cuentas que sean multiplicar, sumar, restar, calcular con ellas alguna otra magnitud indirecta y tengo que expresar ese resultado con un numerito, pero también con un error asociado. ¿Cómo propago los errores de las cosas que yo medí al resultado de la cuenta que voy a hacer con esas magnitudes que yo medí? Para propagar los errores en una cuenta, hay todo un grupo de gente, matemáticos, que han trabajado mucho para ver cómo esto se hace, hay toda una teoría por detrás. Nosotros lo que vamos a ver acá es simplemente los resultados de esa teoría, es decir, las recetitas de cómo se propagan los errores en determinadas situaciones. No vamos a desarrollar la teoría completa de propagación de errores porque no tenemos tiempo de hacerlo. ¿Bien? Pero sí vamos a saber cómo se propagan los errores en distintas situaciones. ¿Por qué hablamos de propagar errores? Bueno, imagínense, digo, un caso simple. Tratemos de entender primero por qué propagamos errores. Imagínense que ustedes tienen que medir la longitud de una cinta muy larga y lo que tienen para medir esa longitud es una regla mucho más corta que esa cinta que quieren medir. ¿Bien? ¿Qué van a hacer ustedes? Y una opción es, por ejemplo, medir de a tramos con la regla repetidas veces, la pongo desde el extremo hasta donde me dé, donde terminé, marco, empiezo de nuevo, pongo la regla en la marquita, lo mejor que pueda, pero le voy a errar de nuevo, mido el segundo tramo y así lo hago hasta que termine de medir y después voy a sumar toda esa cosa. ¿Qué error le voy a poner a eso? No va a ser el error de la regla como si yo midiera simplemente la primera vez con algo que me alcanzó. Porque cada vez que mido yo estoy cometiendo error.
Entonces, si yo tengo que medir la longitud de esta cinta usando la regla 8 veces, y bueno, estoy cometiendo errores 8 veces, estoy acumulando errores, que puede ser que si siempre le estoy errando por un poquito de más o por un poquito de menos, todos esos errores 8 veces acumulados, y bueno, son 8 veces más el error o 8 veces de menos. Esa propagación de errores es la que tenemos que aprender a hacer. ¿Bien? Entonces, ¿cómo propagamos errores, por ejemplo, en un producto o en una división? Si yo tengo dos magnitudes, A con su error, más o menos el error asociado a A, y B con su error, más o menos el error asociado a B. Son dos cosas que yo tengo medidas con su error. Pero lo que me interesa es calcular otra cosa, una magnitud que llamamos C, y lo que sabemos es que C se calcula como el producto de A por B. ¿Bien? ¿Cuál va a ser el resultado que yo le asocie a C? El resultado directo de C va a ser simplemente multiplicar cuánto valía A, cuánto valía B, multiplico y digo C. Bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Multiplico, si yo dije que C es A por B, multiplico cuánto vale A, cuánto vale B y me da C. Ese es el valor más probable para C. Pero ahora, ¿cuál es el error, la incerteza que va a tener asociado este resultado? Eso va a depender de qué tan bien o mal medidos estén A y B. Los errores de A y de B tienen que participar para saber cuál es el error que tiene este resultado. Y no es de ninguna manera multiplicar los resultados de A y B. ¿Está bien? A esto vamos con todo un estudio, una teoría de cómo se propagan los errores cuando uno hace cuentas con magnitudes que tienen errores. ¿Bien? La receta que vamos a ver en este caso, porque no podemos desarrollar la teoría, es que cuando yo tenga un producto o una división, porque una división es lo mismo que un producto básicamente, entonces en un producto o en una división, la manera de propagar los errores es la siguiente. Mi objetivo es encontrar cuál es el error delta C asociado a la magnitud C. Y el resultado que tenemos que conocer es que el error relativo de C, recuerden que error relativo que le llamábamos a cuánto representa el error sobre la magnitud que estamos midiendo. Se calcula como la suma de los errores relativos de las magnitudes que participaron en el producto o en la división que hice para calcular C. Yo acá, para calcular C, multipliqué A y B. Bueno, entonces, el error relativo de A, que es esto, delta A dividido A, más el error relativo de B, que es este, delta B dividido B, esa suma de los errores relativos de los factores que usé, A por B, me dan cuánto vale el error relativo del resultado C. Ese es el error relativo de C. ¿Bien? Ahora, si a mí me interesa saber cuánto vale el error absoluto de C, el delta C solito, y bueno, lo que tengo que hacer es, una vez que ya averigüé cuánto vale el error relativo de C, multiplico por C, y me queda cuánto vale el error absoluto. Delta C va a ser C por la suma de los errores absolutos relativos de A y B. Vamos a un ejemplo para que les quede más claro. Imaginen que yo tengo A como una velocidad de un objeto que veo que se mueve a una velocidad de 2 metros por segundo, más o menos, acá, este errorcito que está asociado a esa velocidad, es de 0,1 metro por segundo. ¿Bien? Y miro ese objeto pasar, mido el tiempo con un cronómetro y digo, la magnitud B, que va a representar en este caso al tiempo, me da 3 segundos, más o menos un error de 0,1 segundo. ¿Bien? Medí una velocidad, medí un tiempo, y ahora quiero saber qué distancia recorrió ese móvil
en este tiempito que lo vi pasar durante más o menos 3 segundos, con una velocidad de 2 metros por segundo. ¿Bien? Bueno, la distancia que recorrió, que es velocidad por tiempo, 2 por 3, me da 6. Metros sobre segundos multiplicados por segundos, los segundos se me van a simplificar y me quedan metros, que es la unidad de una distancia. Todo tiene sentido. Una velocidad multiplicada por un tiempo me da la longitud que recorrió ese móvil en esos 3 segundos que lo vi pasar caminando con esa velocidad. La distancia recorrida, el valor que voy a expresar como el más probable, es estos 6 metros. Pero ahora, ¿cuál es el error que le asocio a esos 6 metros? Bueno, dijimos, el error relativo de esos 6 metros, el error de C dividido C, se calcula, como C se calculó como un producto de 2 magnitudes A y B, el error relativo es la suma de los errores relativos de cada uno de los factores que yo multiplique. El error relativo de A, que ¿cuánto vale? Delta A, que vale 0,1, dividido A, que vale 2, ese es el error relativo de A. Su error dividido A, 0,1 dividido 2. Ahí está. Más el error relativo de B. El error de B era 0,1, B vale 3, así que el error relativo de B es 0,1 dividido 3. Cuando yo hago esta cuenta, 0,1 dividido 2 es 0,05, 0,1 dividido 3 es 0,0333, sumo esos dos errores relativos y me da 0,083333 periódico. Este es el error relativo de C. Redondeando a una cifra, 0,8. 0,08. Pero ese es el error relativo, no es el error absoluto de C. No, yo no puedo decir 6 metros más menos 0,08, porque estos ni siquiera son metros. Recuerden que el error absoluto tiene unidades. Este 0,1, que es el error de la velocidad, tiene unidades de velocidad, metros por segundo, pero el error relativo ya no tiene unidades, pues son metros por segundo dividido metros por segundo, se me simplificaron todas las unidades y es una fracción y nada más. ¿Cuál es el error absoluto de C? Y bueno, si el error relativo vale 0,08, eso es delta C sobre C, bueno, multiplico por C, para despejar cuánto vale el error absoluto, delta C va a ser, como C ya averigüé que valía 6 metros, C era A por B, 2 por 3, 6. El error de C va a ser 0,08 por 6 metros, es decir, 0,48 metros. Ese va a ser el error de C, según mi cuenta. Pero nosotros dijimos, bueno, pero los errores se expresan con una cifra significativa. Entonces esto redondeado a una sola cifra significativa es un 0,5. Conclusión, el resultado de C, ¿cuál es? El valor más probable era A por B, 2 por 3, 6 metros, más menos este errorcito de 0,5 metros. Entonces, expreso C más menos su error como el error es 0,5, quiere decir el primer lugar después de la coma es el que tiene el error. Por lo tanto, voy a expresar 6,0, ¿sí? 2,0 por 3,0 era 6. 6,0 más menos 0,5 metros por segundo. ¿Bien? No escribo 6 más menos 0,5. ¿Por qué? Porque 6 no tiene la misma información, no tiene las cifras significativas, ya te atiendo, Juan, que manda el error este de 0,5. Así que escribo 6,0 para decir, este 0 es una cifra significativa, solo que en él estoy dudando de si un 5 más o un 5 menos. Es decir, esta expresión es
6 metros es el valor más probable de la distancia recorrida, pero puede que sean 6,5 metros, 6,5 metros, perdón, acá esta unidad es metros, no es metros por segundo, porque recuerden que es una distancia, acá hay un error, esto no va sobre segundos, son metros, ¿sí? 6,5 metros o medio metro menos, 5,5 metros, ¿bien? ¿Se entendió? ¿Quién me quería hacer una pregunta? Ya lo perdí de vista, perdón. No, le quería decir eso del metro sobre segundo. Ah, bien, genial, gracias. Sí. Sí, el C son metros, es una distancia, es el producto de metros sobre segundos por segundo. Así que acá hay un error, esos sobre segundos no van, son 6 metros más menos medio metro. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende? Sí, todo bien. Bueno, esta receta de sumar los errores relativos vale para un producto o para una división. En una suma o en una resta esto no corre. La propagación de errores en una suma o en una resta no es vía los errores relativos, sino que es vía los errores absolutos. Los errores absolutos, si yo tengo dos magnitudes que estoy midiendo, A y B, 6,251 más menos 0,01 metro, más B con esto, para calcular el resultado de una suma de esas dos cosas, el error simplemente suma los errores absolutos, ¿está bien? No trabajamos con los errores relativos, sino directamente con los errores absolutos. Y el error del resultado de la suma o la resta es la suma de los errores absolutos. Es decir, si yo tengo en B este error y en A aquel error, cuando sume A con B, acumulo los errores que tienen A y B. Entonces voy a sumar el error de A con el error de B. Una vez que lo sume, lo redondeo a una cifra significativa y ese va a ser el resultado que le asigne al resultado de la suma de A con B. Fíjense que si yo sumo A con B, 6,251 más 0,2, el resultado de C era 6,450 metros. Pero como el error me modifica la primera cifra después de la coma, yo no puedo dar C como 6,451 metros. Lo tengo que redondear a la primera cifra después de la coma. Por eso es que el resultado correcto se expresa como una cifra sería hasta el 4, pero lo tengo que redondear, y como después tengo este 5, redondeo para arriba, es por eso que escribí 6,5 más menos 0,1 metros. ¿Bien? En el caso de sumas y restas, lo que se hace para propagar los errores es sumar los errores absolutos. Si esto fuera una resta, no se restan los errores. Yo no disminuyo el error por restar cosas. Sea sumando o restando, los errores se me acumulan siempre. Así que siempre es suma de los errores absolutos. ¿Bien? Fíjense que para sumar dos cosas o restarlas, estas dos magnitudes que estoy sumando o restando tienen que tener la misma unidad. Yo no puedo sumar kilos con metros, no tiene ningún sentido sumar 2 kilos de pan más 2 metros de calle, ¿bien? Si yo voy a sumar o restar, las unidades tienen que ser exactamente las mismas. No puedo sumar kilos con metros y tampoco puedo sumar metros con centímetros, ni metros con yardas. Tengo que sumar o restar la misma unidad. Entonces, si yo tengo una expresada en metros y la otra en centímetros, antes de poder hacer la suma, tengo que convertir o los metros a centímetros o los centímetros a metros, de manera que yo al momento de sumar esté sumando las mismas unidades. No
puedo sumar cosas que están en distintas unidades. ¿Bien? ¿Qué dije de kilos a metros? ¿Qué? Acá, ¿quién me pregunta? Sí, yo le pregunto, profe, ¿y cómo se haría en el caso de, no es que tengamos en en el mismo rango, no me sale la palabra metros, centímetros, sino que tengamos kilogramos y metros? Y no No me se pueden acuerdo bien cómo sumar. se hacía. Directamente lo dejamos ahí. No, si yo quiero sumar kilogramos y metros, no tiene ningún sentido. Claro, Estás por eso, haciendo y no algo hay mal. forma de conversión, ¿no? No, no, porque son Bien. magnitudes diferentes. Una representa masa y otra representa distancia. No son cosas que se puedan convertir la una a la otra. Las conversiones que ustedes pueden hacer son de convertir distintas convenciones de cómo medimos, pero una misma magnitud. Por ejemplo, yo puedo medir la distancia de qué tan larga es acá mi computadora, la puedo medir con una regla con centímetros, la puedo medir con un micrómetro que me marque hasta los decimales más chiquitísimos, sería una ridiculez, pero bueno, lo puedo medir con un metro que tenga marcado, la marca más pequeña que tenga sea de a medio metro, ¿está bien? Lo puedo medir en yardas, y voy a poder convertir una a la otra, porque todas esas unidades miden distancia. Lo único que tengo que hacer para convertir de una a otra es decir, bueno, ¿cuántas de estas entran en aquellas? ¿Está bien? ¿Cuántos centímetros entran en un metro? O puedo medir esto comparándolo con una baldosa y decir, bueno, esto equivale a 2 baldosas y media, y puedo convertir una en una otra después sabiendo cuántos metros equivalen esa baldosa. ¿Bien? Esas Sí, profe. conversiones se pueden hacer porque miden la misma magnitud. Pero medir una distancia y censar la masa de una partícula son dos cosas completamente diferentes. Esas no tienen conversión de una a otra. ¿Bien? Sí tiene sentido cuando yo, como en el ejemplo anterior, quería multiplicar cosas, porque al multiplicar yo voy a generar una nueva magnitud, como acá que hablábamos, de que A era una velocidad, de que B era un tiempo, y de que C es el producto de una velocidad por un tiempo, y sé que representa la distancia que recorrió esa partícula que durante esos 3 segundos se movía con determinada velocidad. ¿Está bien? ¿Ahí qué hago? Fíjate que con las unidades yo hago lo mismo que con los numeritos. Si yo tenía que multiplicar la velocidad A por el tiempo B, el 2 por el 3, con las unidades hago lo mismo. Multiplico las unidades de A, que son metros divididos segundos, multiplicadas por las unidades de B, que son esos segundos. Los segundos de arriba y de abajo se me simplificaron, y el resultado, 2 por 3, es ese 6, y en las unidades el resultado es metros, porque metros dividido segundos multiplicado por segundos me quedó metros. ¿Bien? Las unidades se trabajan de la misma manera que la operación que estoy haciendo. Si el resultado pretendo que tenga sentido, tengo que hacer la cuenta con las unidades también. Si no, no sé qué voy a estar expresando en el C. ¿Se entendió mejor ahí? Sí, profe. Sí, fue como que tengo medio borroso Genial. ya estas unidades, entonces bueno. Claro, bien, genial, pero es importante que hagan esas preguntas, así se sacan esas dudas. ¿Bien? Y otra cosa, profe, en el producto de división es la suma de los errores relativos, y en la suma y resta la suma de los errores absolutos. Exactamente, sí señor, la suma de los errores absolutos en este caso.
Si C fuera una resta, de nuevo, los errores igual se suman, jamás se restan. ¿Está bien? Que si yo le erré a algo en medio centímetro y después quiero hacer la resta con algo que también le erré en medio centímetro, no quiere decir que el resultado lo sepa con total seguridad con error 0, porque medio centímetro menos medio centímetro me da 0. No, lo que estoy haciendo es acumular los errores de que a esto lo medí mal con medio centímetro, aquello también lo medí mal con medio centímetro, entonces el resultado que yo te estoy entregando, y puede que tenga acumulado 1 centímetro de error. Esa es la respuesta que nosotros damos cuando propagamos los errores. El valor más probable es este que yo te entrego, el de la resta. Si yo tenía que restar 6 menos 2, bueno, hago la resta, 6 menos 2, 4. El resultado más probable es este 4. Pero los errores se me acumulan. El error que tenía el 6 más el error que tenía el 2. Entonces el 4 está con un error asociado que es la suma de los errores de las cosas que participaron para calcularlo. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a hacer un recreíto de 5 minutos y vamos a entrar a este tema de las mediciones repetitivas, los histogramas, las gaussianas. ¿Está bien? Pero me voy a ir a buscar un vaso de agua, tómense 5 minutos de recreo y ya volvemos. ¿De acuerdo? Bien, genial. Sí, yo también estuve ahí merendando algo, picoteando. Bueno, gente, ¿qué nos falta ver de esto? Cuando uno quiere hacer una medición, ahora quiere mejorar esa medición, quiere hacer estadística para medirla muchas veces y estar más seguro de cuál es el resultado y tratar de achicar las incertezas de que le va a asociar a ese resultado que entrega, es cuando empieza a hacer mediciones repetitivas, más cuidadas, y tenemos toda una teoría de una estadística que nos dice cuál es la probabilidad del resultado más esperado y qué tan desparramadas pueden estar otras mediciones que yo pueda hacer. Para ese tipo de mediciones, perdón, es que vamos a mirar ahora esto de los valores medios, la varianza y demás. ¿Qué queremos representar? Tomamos alguna medición con algún instrumento de medición, por ejemplo, supongamos que tenemos una regla milimetrada, tiene marcados los centímetros, tiene marcados los milímetros y hasta ahí. Cuando uno compara una medición, lo que está midiendo no necesariamente siempre va a coincidir exactamente con una de las rayitas de nuestro instrumento de medición. Puede que se me pase un poquito de la rayita, y entonces uno empieza a decir, bueno, está justo a la mitad del milímetro este con el milímetro aquel, y empieza a adivinar mitades de particiones de nuestro instrumento. Hay quienes tienen buena vista y pueden hacer esa aproximación. Yo, que no veo ni la rayita de los milímetros, por supuesto que no voy a poder hacer esa medición. Entonces, cuando uno hace una medición, tiene que saber que no solamente es la apreciación del instrumento, sino que nosotros también somos parte de ese instrumento de medición y que también incorporamos errores, no es nada más el instrumento y nada más, ¿está bien? La medición en su conjunto tiene errores, que no necesariamente el error que le voy a asociar es el instrumento. Cuando yo hago una única medición de la longitud de esto con una regla, qué sé yo, y digo más o menos 1 milímetro, bien, es una medición. Cuando empiezo a hacer estadística para tratar de mejorar mis mediciones, lo que vamos a hacer es empezar a
coleccionar mediciones repetitivas. Habrán visto que en esa colección de mediciones uno empieza a hacer la tabla de medí esto, medí de nuevo y me dio algo parecido, pero no exactamente lo mismo, medí de nuevo, y cuando uno tiene una colección de mediciones, el valor más probable que le va a asignar al resultado es un promedio. Es lo mismo que hacemos. ¿Qué es el valor promedio? El valor que hacemos cuando vemos las notas que nos sacamos en la materia, sumamos, dividimos por la cantidad de notas y eso es nuestro promedio. En una medición hacemos lo mismo. El valor más probable al cual le vamos a creer como resultado de esa medición va a ser el promedio. ¿Qué significa? Este símbolo, esta letra griega sigma mayúscula, significa sumar, sumatoria de cada una de todos los resultados que yo medí en las distintas mediciones. Supongamos que medí n veces, medí x1, medí x2, medí x3, medí x10, sumo las 10 mediciones que obtuve, divido por 10 y tengo el valor promedio. Esa rayita arriba del x significa el valor promedio. Promedio lo representamos con ese simbolito, y lo que estamos diciendo con esa rayita ahí arriba es todo esto que está acá, toda esa cuenta, de sumar todas las mediciones y dividir por el número de mediciones. Ahora, ese va a ser el valor más probable que yo le asigne a esa medición. ¿Cuál va a ser su error? Cuando hacemos estas mediciones, uno tiene, imaginen acá, tengo algunos ejemplos de mediciones, imaginen que midieron 10 veces, n era 10, quiere decir, medí 10 veces algo. Los resultados que obtuve están representados acá en esta línea. Medí este valor, 1,12, medí 1,06, medí 1, medí 1,1, medí 0,94. Esos son los valores que yo obtuve, desparramados en una región, ¿sí? El valor promedio, ¿qué es? Sumar estos 10 valores que yo obtuve y dividir por 10. Y este valor promedio es más o menos algo que está por acá en el medio de la distribución de los que están para un lado, los que están para el otro, quedan más o menos repartidos simétricamente, y este valor que voy a tomar como el más representativo va a quedar por acá en la zona central de todas estas mediciones que tuve. Cuanto más repetimos mediciones, si me he ido 20 veces, 50 veces, 100 veces, esto va tomando una forma donde algunos resultados se repiten más veces que otras. Cuando yo mido muchas veces, lo que se me va armando es un histograma donde acá al valor 1 lo medí muchas veces, mientras que este valor de 1,14 lo medí una única vez, y al 1,15 no lo medí nunca, y al 2, al 8 tampoco. Esto tiene una forma de un histograma donde las partes más repetitivas están cerca del valor promedio y después esto se va diluyendo a medida que se aleja de algún valor más probable. El valor promedio va a ser ese valor más o menos central de esa distribución de datos, donde tanto para la izquierda como para la derecha de ese valor yo tenga más o menos distribuida la misma cantidad de datos. A eso le llamamos un histograma. Representar todas las mediciones y decir, bueno, el valor por acá es lo más probable que tengo, y de acá para la izquierda y para la derecha está el resto de la distribución. Ahora, ¿qué tan ancha es esta distribución? Es el error que le vamos a empezar a asociar a esta medición, a este promedio. ¿Está bien? No es lo mismo que yo tenga una colección de datos distribuidos de esta manera, con este ancho,
a que yo mida 300 veces como medí acá, y que las 300 veces todos los datos estén acá en el 1, uno arriba del otro, 1, 1, 1, 1, y sean todos el mismo dato. ¿Bien? Entonces, el ancho de esta distribución es lo que queremos medir para asignarle validez y para asignarle a qué certeza tenemos con ese valor promedio que estamos calculando de esas mediciones. Ahora, ¿cómo se calcula ese ancho de esa distribución? Bueno, ese ancho de la distribución, que es lo que llamamos la dispersión en esa distribución de valores, tiene una cuenta, que es esta, ¿sí? ¿Cuál es la idea de lo que estamos haciendo? Uno ya tiene el valor promedio, que ya sabemos cómo se calcula, ese valor más probable en el centro de la distribución. ¿Qué va a hacer para calcular ese ancho de la distribución? A cada dato, XY, recuerden que es cada uno de los 100, 300 datos que uno midió. A cada uno de estos datos le vamos a restar el valor promedio, el más probable. ¿Bien? ¿Qué estoy haciendo en esa resta? Calculando la distancia que hay entre el promedio y este dato, ¿sí? ¿Cuánto le estoy errando del promedio con cada dato? Esa es esa resta. ¿Bien? Algunos datos son más grandes que el promedio y esa resta me va a dar positiva, y otros datos son más chiquitos, están a la izquierda del promedio, esa resta me va a dar negativa. ¿Bien? Ahora, si yo sumo todas esas restas, como tengo más o menos la misma cantidad de datos a la izquierda, a la derecha, distribuidos, la suma de todo eso me va a dar un 0, idealmente. Entonces, ese 0 no me representa el ancho de la distribución, porque si yo sumo los que están para la izquierda, que suman con negativo, y los que están a la derecha con positivo, sumo todo y tengo un 0. No me representa el ancho de la distribución, qué tan desparramados están. ¿Bien? Entonces, ¿qué hago? Para no restar y sumar, sino que sumar distancia siempre, una forma es calcular el módulo. Pero eso no se usa porque como la teoría que me hace la propagación esta requiere de derivadas y demás, derivar el módulo es algo muy feo porque el módulo es una función que tiene vértices, no es derivable, y entonces eso no se usa. Lo que se usa para convertir todas estas restas en positivas es elevarlas al cuadrado. En lugar de tener el valor de la resta, tengo esa distancia al cuadrado. Eso garantiza que todos estos numeritos son positivos, porque el cuadrado de un positivo es positivo y el cuadrado de un negativo también es positivo. Entonces yo acá voy a estar sumando todas esas diferencias respecto del valor promedio. Después voy a dividir por el número de datos que sumo. En realidad la teoría, en lugar de dividir por n, en realidad como ya tenemos una variable que depende de esas mediciones, tengo n-1 datos independientes, no importa, detalles de la teoría, divido por la cantidad de datos que tomé, es decir, de distancias que estoy sumando acá arriba, y después, para que esto represente una distancia respecto del centro, saco raíz cuadrada, porque recuerden que había elevado al cuadrado, entonces yo acá sumé distancias al cuadrado. Dividiendo por n estoy calculando el promedio de qué tan lejos están los datos. Y sacando raíz cuadrada, vuelvo a que esto sea una distancia y no una distancia al cuadrado. A esto le llamamos la dispersión, este sigma. Que dividido por n o por n-1, cuando los datos son muchos, 300 datos, dividir por 300 o dividir por 299, nos da lo mismo. Así que se aproxima, esto es válido en los dos casos. Este sigma, esta dispersión, es una medida del ancho de esa distribución que veíamos acá. ¿Está bien? No es el ancho de cuánto vale el último dato que estoy acá, no está midiendo eso sigma. La forma que tiene una distribución cuando uno hace muchas mediciones, tiene una distribución que se llama una distribución normal o gaussiana, que
tiene este tipo de pinta, tiene un pico central y después tiene una caída, ¿sí? Hasta que se diluye cerca de cero, y el ancho que estamos calculando con ese sigma es un ancho más o menos de la altura mitad de la gaussiana, no exactamente eso, pero más o menos, para que tengan una intuición. Ustedes cuando calculan el sigma no están calculando el ancho desde este valor más probable al borde de la distribución, no, sino un ancho más o menos de altura mitad. ¿Cuál es el ancho de esta región más importante de la distribución? Eso es lo que están calculando con sigma, ¿sí? Fíjense acá, desde el medio, cuando yo le sumo sigma, llega hasta ahí. Fíjense, ahí hay dos sigmas. ¿Qué quiere decir? Desde el medio, un sigma para la derecha y otro sigma para la izquierda. Entonces, desde el medio, un sigma más o menos cae por ahí, y para el otro lado, más o menos cae por ahí. Ese es la referencia del error, la dispersión de los datos que le vamos a asociar a nuestra medición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo calculo esa dispersión que le voy a asociar? Ese sigma es esta la cuenta que hay que hacer. La distancia de cada dato al valor promedio, la elevo al cuadrado, sumo todos esos cuadrados de cada dato al promedio, después divido por n o por n-1, cualquiera de las dos. Estrictamente, la fórmula matemática correcta de la dispersión esta es con n-1. Cuando los datos son muchos, aproximarla dividiendo por n es exactamente lo mismo, y esto es más fácil de acordarse, así que en general van a ver que les enseñan esto. Entonces, cualquiera de las dos va a ser válida. Y después sacamos raíz cuadrada. Ese numerito sigma es el que le vamos a asociar como la dispersión de ese promedio. ¿Qué me está diciendo esto? Lo que me está diciendo en el histograma es lo siguiente. Yo ya saqué un valor promedio, un valor más probable para ese resultado, y esa dispersión sigma que me hablaba del ancho de la distribución. Si yo mido una vez más, un dato más ahí, de estos que yo tenía dibujados acá, si yo mido un dato más, ese dato nuevo que yo mida, puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá al borde, me puede caer de este lado, no sé qué dato voy a medir si mido un dato más. Pero lo que me dice esto, esta forma de expresar el resultado, me dice lo siguiente, que yo tengo el 68% de probabilidades de que el siguiente dato que mida, de que si yo mido un dato más, esté dentro de la región del promedio más un sigma menos un sigma. Es decir, el 68% de probabilidades de que si yo mido una vez más, el dato esté en esta región gorda de acá, en esta región central, que yo mida algo que está entre acá y acá. ¿Sabían? En esta distribución grandota, yo tengo un 68% de chances de que el dato nuevo que mida esté en esta región. Tengo un 95% de chances de que esté en el valor central a más 2 sigmas, menos 2 sigmas, y un 99,7% de que esté del promedio más menos 3 sigmas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo mido 100 veces más, 99 de esas 100 veces, el dato va a estar de este valor promedio adentro de la región de más 3 sigmas, menos 3 sigmas. Es casi cero la probabilidad de que esto salga de una región, se aleje demasiado de esta distribución. ¿Está bien? Eso es lo que me está diciendo esta representación
esta forma de expresar el resultado. Cuando ustedes hacen unas mediciones y expresan este resultado con el sigma, lo que están diciendo es eso. Yo voy a medir 100 veces más. Bueno, si yo las meto a esas 100 veces y las comparo con el histograma que hice recién, 99,7 de esas, es decir, 99, casi 100 de las veces van a estar en una región dada por estos valores. 95 de esas 100 van a estar acotadas acá, en esta región, del valor promedio, 2 sigmas para un lado o 2 sigmas para el otro. Y el 68% de las veces va a estar adentro de la zona central de esa gaussiana. Entonces, por eso es que expresamos el resultado así, como una forma de entender cuál es la región más probable del resultado correcto. Ahora, nosotros lo que podríamos hacer no es pretender entender un dato más, sino decir, bueno, si yo le expreso este resultado de esta medición a otra gente, publico en una revista, y alguien quiere repetir esa medición en su casa, él hace una medición, yo hice mi medición con 300 datos. Mis 300 datos quedaron desparramados así de esta manera, hice el promedio, hice el sigma, me dio tanto y tengo el valor medio, y sé que el sigma me mueve de acá a acá y tengo el 68% de chance de que las mediciones caigan acá en este pico y así. Si otra persona mide en su casa de nuevo este resultado, mide 300 veces, hace su propio histograma y hace su propia estadística, con su valor promedio y su sigma, la distribución que tenemos de promedios, es decir, él va a querer comparar su valor promedio con el mío. ¿Está bien? Y lo que se puede demostrar es que su valor promedio se va a parecer al mío con un error que tiene que ver con el sigma de la distribución dividido raíz de n. ¿Quién es raíz de n? La cantidad de datos que yo usé para medir esta estadística, ese promedio y calcular ese sigma. Si yo esa estadística la hice con 300 datos, el promedio nuevo que él mide en su casa va a diferir del que yo medí en mi casa, en mi experiencia, en sigma dividido raíz de 300. ¿Está bien? Entonces, lo que estoy diciendo es que la distribución de promedios está mucho más cercana que la distribución de los datos sueltos medidos. Cuando yo quiera repetir todo el sistema de medición con cantidad de datos grandes, la dispersión de esos promedios se achica mucho y se achica con raíz de n, con la raíz del número de datos que usé para hacer esa estadística. ¿Está bien? Entonces, es por eso que cuando uno hace una medición y se molestó en medir con mucha cantidad de datos, el resultado que entrega para su promedio es este. No es lo mismo esta expresión que esta expresión. La diferencia es esta raíz de n. ¿A qué se refiere esto y a qué se refiere aquello? Esto se refiere a si yo mido una sola vez más, desde ese valor promedio voy a estar con 68% de chances de estar en esta región del promedio más o menos un sigma, en la zona central de la gaussiana. Un 95% de estar más o menos 2 sigmas y un 99% de estar más o menos 3 sigmas. Para un dato. Ahora, esto no es un dato más. Es, si yo hago otra experiencia igual con 300 datos y hago otra estadística y calculo de nuevo otro promedio, ese otro promedio
se va a diferenciar del promedio anterior, pero con una varianza, una desviación que tiene que ver con sigma dividido raíz de n. ¿Esto qué es? Imaginen que yo a estos 300 datos, en lugar de hacer la estadística de 300 datos, los divido en grupitos. Los divido en grupitos de a 10 datos, y hago el promedio de 10 datos, otro promedio de 10 datos, otro promedio de 10 datos. Y después hago el histograma de los promedios. Es decir, yo voy a tener un promedio con su sigma de cada uno de los grupitos de 10 datos, y acá lo que estoy haciendo, en esto marcado con N1 igual a 10, es dibujando los resultados de los promedios que obtuve en cada uno de esos grupitos de a 10 datos. No son los datos sueltos, sino los promedios de los grupitos de a 10 datos. La distribución de esos promedios me arma también una gaussiana, igual que la distribución de los datos, es una distribución normal, ¿sí? Pero el sigma, la desviación de cuánto difiere un promedio del otro, ya no es tan grande como cuánto difieren los datos sueltos entre sí. Cuánto difiere un promedio del otro tiene un error, este error 1, ¿sí? Es el error de la curvita hecha con N1, que son los promedios de a 10 grupos. Ese error 1, ¿qué es? Es cada promedio con su error, con su distribución, dividido raíz de 10. ¿Bien? Entonces su error se achicó respecto de hacer la gaussiana con los datos sueltos. Si yo hago gaussiana, si yo hago promedios con más datos, hago promedios con 20 datos, la distribución de esos promedios es cada vez, el valor promedio casi siempre es el mismo, pero la distribución, el error que le asocio a calcular los promedios con 20 datos, esos promedios se van a dispersar menos. Va a tener el sigma dividido raíz de 20. Si yo disperso promedios hechos con 40 datos, fíjense cómo las gaussianitas cada vez se achican, se hacen más finitas, ¿sí? Eso que se está haciendo más finito es lo que está representando esta dispersión de sigma dividido raíz de n. ¿Bien? Sigma, que es la dispersión de los datos sueltos, mientras que raíz de n tiene que ver con cuál va a ser la dispersión de los promedios si yo a los promedios lo estoy haciendo con n datos. Cuanto más datos incluya en la medición de un promedio, más chiquita es la dispersión que va a tener ese resultado si yo lo pretendo repetir. Por eso es que uno se molesta en repetir muchas veces si quiere tener una dispersión pequeña. Si yo medí 300 veces, el valor promedio que te estoy entregando es muy confiable, y si vos medís otras 300 veces y calculás tu propio promedio, el promedio va a diferir del mío en esto, en sigma dividido raíz de 300. ¿Bien? Por eso es que nos molestamos en hacer mediciones con muchos datos, porque cuantos más datos incluya yo en el cálculo del promedio, más confiable es ese promedio. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Preguntas? ¿Hay algo? No. Bueno. Genial. Fíjense, por ejemplo, lo que les estoy diciendo. Ya que no tienen preguntas, les muestro un ejemplito. A ver, ¿dónde tengo? Acá.
Ahí deberían estar viendo una pantalla con un pendulito. ¿Lo ven? ¿Se ve bien? Sí, bien, genial, gracias. Imaginen que yo pretendo medir el período de este péndulo, ¿está bien? Que es el período, el tiempo que tarda en ir y volver, dar una vuelta completa hasta volver a empezar la siguiente vuelta. Yo puedo medir un tiempo, a ver, acá tengo el cronómetro, fíjense que vamos a esperar que el péndulo venga ahí, vamos a alargar el cronómetro, vamos a esperar que vaya y vuelva, y ahí vamos a cortar el cronómetro. Dentro de mis habilidades, a ver qué me da. Largo, freno. 1:45. ¿Está bien? Esa es una medición. Vamos de nuevo a ver qué me da. Este primer dato fue 1:45. Vamos de nuevo, a ver. Largo, freno. 1:44. Vamos otra vez. Largo, freno. 1:66. Ven que uno está midiendo lo mismo siempre, pero el resultado no es siempre el mismo número. Uno tiene datos que se están desparramando dentro de alguna región. Si yo mido y mido y mido esto de nuevo, voy a tener, bueno, el 1:44 se me repite 10 veces, el 1:66 se me repite 2 veces, el 1:55 se me repite 5 veces, y voy a empezar a armar ese histograma del que hablábamos recién. El valor más probable que le voy a asignar al periodo de oscilación de ese péndulo va a ser el promedio de todos los datos que yo medí. Es decir, voy a sumar el 1:45, el 1:44, el 1:66 y todos los datos que mida, y voy a dividir por el número de datos, y voy a tener algún valor representativo, que va a estar cerca del centro de esa distribución gaussiana. ¿Está bien? Y ahora, ¿cuál va a ser el sigma, la dispersión que le voy a asociar a esa medición? Va a depender del ancho que tenga esta distribución de todos mis datos. Si todos mis datos están muy concentrados cerca del 1:44, muy cerquita, por ejemplo, si yo mido 300 veces y 100 veces mido 1:44, 100 veces mido 1:45, 100 veces mido 1:43, y la dispersión es muy finitita, no tengo toda una cosa gorda alrededor del 1:44, ¿está bien? Eso me va a dar un sigma muy pequeñito, mientras que si yo mido 300 veces y me da como acá, 1:44, 1:66, mido de nuevo 1:38, y bueno, es algo mucho más disperso, y eso, ese ancho de la dispersión, es lo que mide sigma, ¿está bien? ¿Qué tan lejos se me distribuyen los datos respecto del valor promedio? Un sigma pequeño me está diciendo que los datos están muy concentrados cerca del promedio. Un sigma grande me está diciendo que los datos están bastante distribuidos, que yo tengo un promedio, pero que hay algo gordo alrededor de ese promedio con muchos datos. ¿Bien? Cuanto más cantidad de veces ustedes midan, el resultado del promedio se hace cada vez más confiable. Tiene mucho valor un promedio obtenido con 100 datos, mucho más valor frente a otro promedio obtenido con 5 datos. El promedio obtenido con 5 datos, está bien, es un promedio, es un valor, pero es mucho más confiable el resultado del promedio obtenido cuando yo medí 100 veces y no 5. Eso es lo que estamos queriendo representar con sigma y con sigma sobre raíz de n. ¿Nos entendimos? ¿Preguntas? Todo claro. Bueno, chicos,
Entonces, a ver, el jueves hay clase práctica con el profe Agustín, que me imagino que ya en cualquier momento les va a colgar de ahí mismo del aula virtual el link para que se conecten con él. En general, lo que hace Agustín la primera clase es justamente preguntarles a cada uno de ustedes qué laboratorios hizo, qué laboratorio no hizo, qué tiene que hacer, y que tengan a mano la documentación, libretas firmadas, si ya promocionaron y tienen la libreta firmada, o la autogestión donde tengan cargado que ya promocionaron el práctico, o los laboratorios, o lo que sea, porque con eso Agustín después sabe qué les tiene que hacer a cada uno de ustedes, cuántos laboratorios, qué prácticos y demás. Entonces, estén dispuestos a tener a mano la información para poder decirle a Agustín para que él después pueda trabajar. Los que tienen que hacer la parte práctica y nada más, y ya promocionaron el teórico, pueden no venir a los teóricos, no hay ningún problema. Los que tienen que rendir práctico y teórico, y bueno, van a tener que asistir los martes y los jueves. Las parciales, habíamos hablado que son uno a mitad del cuatrimestre, cerca del 20 de septiembre, el segundo al final del cuatrimestre, una semana antes del final, porque la última clase son los recuperatorios. Las fechas estrictas no están, porque la facultad nos exige, como les decía hoy Noa, que los parciales sean en la facultad, presenciales. Y para eso tenemos que pedir a la facultad que nos asigne o los laboratorios de computación o un aula para poder ir a hacer los parciales. Hasta tanto no nos garanticen cuándo nos van a dar esa aula, no les podemos dar precisiones respecto de los parciales, pero tengan en cuenta que van a ser más o menos esas las fechas. Uno a mitad del cuatrimestre, el otro al final del cuatrimestre. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? Una consulta, profe. Con el tema de los prácticos de laboratorio, ¿solamente hace falta mostrar en autogestión lo que nos pusieron? ¿La nota? ¿Cargada? Sí, Bien. sí. Si vos ya tenés prácticos de laboratorio aprobados, lo que tengas en autogestión te sirve, pero justamente por eso les decía, tengan a mano para mostrarle a Agustín, para que él pueda realmente corroborar que lo que ustedes les están diciendo, para que ya se los asiente y quede que si ya aprobaron los laboratorios, listo, es una tarea menos que tienen que hacer. Recuerden que este curso, como es de redictado, justamente lo que tiene es eso, hay montones de situaciones diferentes de cada uno de ustedes, lo cual lleva a que necesite un trabajo enorme, Agustín, de ver quién hizo qué, quién aprobó, quién no aprobó. Así que por favor estén dispuestos a tenerlo a la vista fácil para que él pueda verificar toda esa información. Bueno, gente, nos vemos la próxima. Ya se nos hizo la hora. Así que si no hay más consultas, nos vemos. Chao, hasta la próxima. Suerte.